México obtuvo 26 de 100 puntos. Eso pone a México en la zona de los países más corruptos del planeta. La corrupción en Puebla, ¿de qué tamaño es? La corrupción se combate en democracia. 9 de cada 10 poblanos y poblanas perciben que hay mucha o algo de corrupción. Puebla está entre los 10 primeros lugares en donde la gente que le ha tocado ir a Ventanilla no ha sido víctima de corrupción como en otros estados. Cuando uno platica con la gente que se enteró de lo que ocurrió ese 2 de octubre del 68, no es que haya habido muchos muertos, pero con esos 44 era más que suficiente para dejar en el sistema político una huella imborrable de la cual no se pudo zafar el propio Partido Revolucionario Institucional. La corrupción, el desvío de recursos, la compra de votos, etcétera, pueden ser un factor que ha generado que México, en el ámbito internacional, ocupe el lamentable lugar que hoy está ocupando. ¿Estamos viviendo un régimen autoritario? Amigos, bienvenidos a Conversaciones con el Pastor. Y hoy está conmigo uno que, además de ser doctor en ciencias políticas, después le haré la broma, y haber caminado conmigo una parte de la vida, principalmente en la campaña a gobernador en el 2004, hay muchas cosas que traigo en el corazón y en la cabeza que preguntar. Está con nosotros Alejandro Guillén Reyes. Alejandro, bienvenido. Oh, un gusto, Paco, estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. Y un gusto saludar a tu auditorio y además pues platicar con una leyenda de la construcción del PAN en Puebla. Hicimos un esfuerzo, Alejandro, y ahí está. Eso ya no se puede borrar. Pero lo que es importante, yo tengo algunas cosas que preguntarte. Con gusto. Ese libro de 1968, hecho con don Manuel Díaz Ida, quien apreciaba enormemente, bueno, tú más, porque era tu suegro, ese hombre que era extraordinariamente, pues, meticuloso en la verdad, buscando siempre la verdad. Ese libro de 1968, otra historia. ¿Cómo pudieras resumirla para que le interesara a nuestros videntes, o así se dice, videntes? Yo creo que sí. Mira, ese es un libro que surgió en función de las conferencias que había venido dando ya de hacía tiempo don Manuel sobre el tema del 68, sobre lo que ocurrió en 68. Que recordemos ese acontecimiento de lo ocurrido el 2 de octubre, pues es la parte culminante de todo lo que fue el movimiento estudiantil durante ese verano de aquel año. Entonces don Manuel tenía una versión muy distinta a la de lo que llamamos las crónicas. Aquí quiero incorporar también a quien también colaboró y que llevó una parte importante, un peso importante en la elaboración del libro, Jaime Ángel Chama. Al momento en el cual nos sentamos a discutir estas hipótesis que don Manuel manejaba, básicamente era una visión e hipótesis contrarias a lo que las crónicas en ese momento señalaban. Los libros de Poniatowska, de Monsiváis, en fin, y lo que año con año quienes usufructuaron, hay que decirlo así, quienes usufructuaron políticamente de lo que fue el movimiento del 68, que hoy, por cierto, parece que ya se les olvidó eso que decían en su momento y que defendían en su momento cuando se hablaba sobre los trágicos acontecimientos en Tlatelolco, el 2 de octubre. ¿Cuál era la hipótesis fundamental que nosotros desarrollamos en el libro, además de meternos de manera meticulosa en los acontecimientos casi minuto por minuto de lo ocurrido ese 2 de octubre? Pero lo más importante, que ese movimiento, si bien fue un movimiento en donde los estudiantes tuvieron un papel
digamos, espontáneo, libre, protagónico, desafiante a la autoridad en ese momento. Pero lo cierto es que también el gobierno metió mano. Y metió mano fundamentalmente al momento de ir inflando el movimiento hasta llegar a un grado tal que, bueno, parecía que ya era realmente un serio desafío a lo que era la figura presidencial en ese entonces, de quien era presidente, que era Gustavo Díaz Ordaz. ¿Quiénes estuvieron atrás de esto? Fundamentalmente estuvo, por supuesto, el entonces secretario Luis Echeverría, estuvo el que era el director de la Dirección Federal de Seguridad, que era Fernando Gutiérrez Barrios, y quien era el jefe del Estado Mayor Presidencial, Gutiérrez Oropesa. Entonces, entre ellos tres es donde se planea, por un lado, cómo inflan el movimiento y después cómo, de manera terrible, que es prácticamente un crimen, ese sí es un crimen de Estado, en otras cosas que de pronto les ponen ese calificativo, ese sí es un crimen de Estado, en donde se planeó lo que ocurrió ese 2 de octubre, en donde fueron tiradores de los edificios aledaños a la Plaza de las Tres Culturas, quienes comenzaron a disparar sobre la gente al azar. Eso es lo que digamos, el hilo conductor, el hilo principal del libro. Y además fuimos también desmitificando algunas de las cosas que se fueron durante los años, se fueron dando de boca en boca, digamos, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, se habla, cuando uno platica con la gente que se enteró de lo que ocurrió ese 2 de octubre del 68, hay personas que dicen, no, pues ahí murieron más de 1000 personas, por decir algo, ¿no? Cuando uno dice, bueno, 1000 personas, ¿y dónde están todas esas familias de esas 1000 personas, etcétera? Los Entonces, hermanos, los hijos. Parte también de la investigación, que una parte ya estaba hecha, otra más se indagó, etcétera. Nosotros nos quedamos con la cifra de las 44 personas fallecidas, entre otras, dentro de las 4 personas, de esos 44, había 2 o 3 militares y por ahí algún policía. Entonces, realmente lo que ocurre en ese momento no es que haya habido muchos muertos, pero con esos 44 era más que suficiente para dejar en el sistema político una huella imborrable de la cual no se pudo zafar el propio sistema, el propio Partido Revolucionario Institucional, que siempre cargó eso como parte de las culpas de lo que había sido su ejercicio de gobierno. Entonces, a grandes rasgos. Y que todavía no nos piden perdón. Y que todavía nos piden perdón. Pero sí es interesante eso, porque el otro de los mitos, el ejército entró a bayoneta calada a disparar contra la gente. No es cierto, eso es completamente falso. Los uniformados que van entrando a la plancha, si vemos el video, porque hay un video, hay videos al respecto, lo puede ver en YouTube, uno puede observar cómo los militares entran a la plancha, pero entran buscando de dónde vienen los disparos, y se percatan que los disparos venían de los edificios. Se habla de que esa guardia personal de la presidencia de la República se enfrentó al ejército. Exactamente. Eso fue lo que ocurrió. Eso fue lo que ocurrió, e incluso se pensó que, dado que eso tomó por sorpresa al secretario de la Defensa Nacional, a Marcelino García Barragán, que se había pensado en que incluso se pudiera dar un golpe de Estado. Finalmente no se dio, pero lo cierto es que esa planeación que hizo el secretario de Gobernación fue la prenda con la cual se hizo de la simpatía del presidente Díaz Ordaz y consiguió la candidatura del Partido Revolucionario Institucional para ser posteriormente el presidente de la República. ¿Consideras que ahí Gutiérrez Barrios apoyó precisamente a Luis Echeverría? Sí, así es, en efecto. ¿Se pusieron de acuerdo? De hecho, fue su brazo derecho para operar este asunto. Ni hablar. Creo que hemos aprendido un poco más
de este tema. Yo tengo otro tema que me da vueltas en la cabeza. Te metiste de lleno a hacer una investigación sobre la corrupción. La corrupción en Puebla. No me quiero ir a la corrupción nacional. La corrupción en Puebla. ¿De qué tamaño es? ¿Ya salimos de ella o vamos a más? No, mira, yo creo que el problema de la corrupción en Puebla es, al igual que en el resto del país, un problema que se ha venido postergando su combate. A pesar de que en 2015, 2016, recordarás, se hizo la ley de responsabilidades administrativas y la ley que le da origen al Sistema Nacional Anticorrupción, que esa fue impulsada, recordarás también, por la ciudadanía a través de la famosa firma 3 de 3. 3 de 3, estamos de acuerdo. Que eso fue, digamos, el grito de batalla en ese momento, ¿no? La 3 de 3, en donde se pedía que la gente firmara para que todos los servidores públicos presentaran su declaración patrimonial, su declaración hacendaria y su declaración de intereses, de conflicto de intereses. Entonces, a pesar de que esa ley se hizo, pues lo cierto es que no funcionó como hubiésemos querido el sistema nacional, y estamos hablando de un problema que, pues bueno, desde años anteriores, digamos que la corrupción había sido parte del aceite con el cual funcionaba el sistema político, y que para 2014-2015 ya era inaceptable el seguir viendo asuntos como el de la Casa Blanca, te acordarás, en el caso de Peña Nieto, o la estafa maestra, o en fin, tantos... Que conocimos gracias al INAI. Claro, tantos eventos de corrupción que para este momento ya existía el instituto, antes era el Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información, después fue el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el INAI. Bueno, a pesar de que ya existía esta institución, y si nos vamos más para atrás, pues vaya, te acordarás, desde Miguel de la Madrid con la Secretaría de la Contraloría, que fue, digamos, el primer intento por detener la corrupción rampante que había dejado José López Portillo. Vaya que sí hubo escándalos de corrupción con José López Portillo. Bueno, pues desde entonces se vinieron creando instituciones, y digamos que la parte culminante de esa creación institucional se da con estas leyes que estamos mencionando. La ley de responsabilidades administrativas, por un lado, de los servidores públicos, y por otra parte, la ley que le da forma al sistema nacional. Bueno, esas instituciones que fueron creadas para digamos que nos daban un panorama en el que ciertamente el problema de la corrupción seguía siendo un problema bastante serio. Y aquí hay que señalar otra cosa. A la par con la creación de estas instituciones, también fueron creándose organizaciones de sociedad civil que también fueron haciendo estudios y fueron denunciando en diferentes momentos y con diferentes tonos los escándalos de corrupción que se iban dando a la par con la transición democrática, porque se pensaba que con la transición a la democracia, pues poco a poco también, no sin razón, tenían que irse dando resultados con respecto al combate a la corrupción. La corrupción no se combate en regímenes que son autocráticos. La corrupción se combate en democracia. ¿Por qué? Porque en democracia hay libertades, hay libertad de expresión, hay la exigencia del derecho a la información, que se cumpla con la exigencia del derecho a la información, y entonces esto les permite a periodistas, a organizaciones de sociedad civil y demás, ir denunciando e ir atajando los ductos por los cuales se mueve, digamos, la corrupción. Entonces, dicho todo esto, hay estudios pioneros como el de María Amparo Casar, de Mexicanos contra la Corrupción, que escribió un libro que se llama Anatomía de la Corrupción, así nada más, a secas, y que habla sobre cómo está la corrupción a nivel nacional. Entonces, por una relación de amistad e institucional que había entre María Amparo Casar y Enrique Cárdenas
construye aquí en Puebla Puebla contra la corrupción y la impunidad, que es el nombre es similar al de a la organización de María Amparo. Y entonces, a través de Puebla contra la corrupción y la impunidad, Enrique me pide que elabore este libro del cual tú has hecho mención, que se llama Puebla contra la corrupción y la impunidad. Y ahí lo que hacemos es utilizar pues las diferentes herramientas, las diferentes mediciones que han hecho distintas instituciones sobre este tema. Y básicamente yo puedo mencionar, ahorita sí a abuelo de pájaro, puedo mencionar por lo menos dos. Aquella información que a través de encuestas hacía Transparencia Mexicana, que es otra de las instituciones de organización de sociedad civil que se han encargado de investigar sobre el tema de corrupción, esa es una de las fuentes importantes. Y la otra es el INEGI. El INEGI es una institución muy noble que no solamente cuenta cuántos somos en este país, sino que además hace una serie de encuestas de los diferentes problemas por los que atraviesa el país. Y una de esas encuestas se refiere precisamente al problema de la corrupción. Entonces, teniendo este tipo de mediciones y otras más que por lo menos dan cuenta de cómo está el estado de Puebla, porque el estudio que hace María Amparo es a nivel nacional, pero había que buscar aquellas organizaciones de sociedad civil o instituciones que pudieran dar cuenta de las mediciones sobre los estados, y entre ellos, por supuesto, Puebla. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, fue como hicimos este trabajo de anatomía de la corrupción en Puebla. ¿Cómo estamos? En el último, la última edición que salió el año pasado, por cierto, comercial, si gustan obtener el libro, con mucho gusto lo pueden obtener de manera gratuita, electrónica, solamente teniendo su correo electrónico, y con gusto se los enviamos. ¿A qué red tienen que entrar? Ahorita de momento, para quienes nos están viendo, pueden entrar a mi correo, mandarme un aviso a mi correo, alejandroguillenmex@gmail.com. Así, mi nombre seguidito, Alejandro Guillén, MEX de México, MEX, alejandroguillenmex@gmail.com. Entonces, si gustan, me escriben y ahí con gusto les puedo compartir el libro. Bueno, entonces, dentro de las mediciones que recuerdo ahorita en este momento, hay dos que me parece que nos dan una perspectiva general de cómo anda Puebla. La primera de ellas tiene que ver con la percepción de la gente, cómo percibe la gente el grado de intensidad que hay de corrupción, ¿no? Hay mucha, hay regular, hay poca. Y entonces, ¿qué siente la gente? Con base en las encuestas del INEGI, tenemos que casi 9 de cada 10 poblanos y poblanas, 9 de cada 10 perciben que hay mucha o algo de corrupción. Jesús. O sea, 9 de cada 10. Estamos hablando de 87% más o menos. ¿Sí? Qué barbaridad. Entonces, y el resto, pues, percibe poca o nula corrupción. Y esa percepción es desde la gente de tránsito, de las diferentes dependencias. Exactamente. Y entre particulares. Y también de lo que oyen o de lo que escuchan. Ajá. Porque a veces hay personas que no tienen claridad de cuándo se trata de un asunto federal o cuándo se trata de un asunto estatal. Esto lo podemos ver si salimos a preguntarle a la gente a la calle, mucha gente no va a distinguir una cosa de la otra, y más cuando son noticias a veces. Entonces, la percepción es esa, de que en Puebla hay por lo menos casi 9 de cada 10 perciben que hay mucha o algo de corrupción. Entonces, este es un dato que obviamente pues, nos tiene que llamar la atención, particularmente si es que existe por parte de las instituciones del Estado encargadas de combatir la corrupción, pues yo creo que algo tienen que hacer en lo que se refiere a cómo ir revirtiendo esa percepción. Y obviamente para revertir esa percepción pues, hay muchos botones que tocar, entre otros, primero que nada, que en las instituciones, en la ventanilla,
en las policías, en fin, en donde son los contactos iniciales del ciudadano con lo que es el servicio público. Los ayuntamientos. Ahí es en donde, en los ayuntamientos, en donde pues se tiene que trabajar para que se vaya cambiando esta percepción, pero pues para eso sí es necesario que las instituciones se vayan limpiando con respecto a prácticas que son hoy, incluso algunas de ellas catalogadas como delitos penales de corrupción. Entonces, esta es una de las menciones, y la otra tiene que ver ya con la tasa de prevalencia de corrupción. Ahí ya no estamos hablando tanto de percepción, sino que estamos hablando de las personas que les ha tocado vivir en ventanilla un asunto de corrupción. Entonces, y ahí en ese rubro, ahí ha habido avances en Puebla. Si no mal recuerdo, estamos entre los 10 primeros lugares a nivel nacional. Puebla está entre los 10 primeros lugares, anda por ahí por el 8 o el 9, en donde la gente que le ha tocado ir a ventanilla no ha tenido no ha sido víctima de corrupción como en otros estados. Entonces, eso por lo menos es un buen indicador. Hay que ver qué se está haciendo y cómo mejorar aún más cómo se están dando los servicios en Puebla. Pero con todo y eso, a pesar de que tenemos este indicador, lo cierto es que al percibirse la corrupción como lo comentamos hace un momento, al haber 9 de cada 10, me parece que el trabajo que se tiene que hacer en Puebla tiene que verse en los dos aspectos. La parte de percepción por un lado y la parte de los servicios en ventanilla por el otro. Creo que en la medida en que, por ejemplo, se vayan haciendo los servicios cada vez más a través de la vía electrónica, eso va a evitar que haya corrupción. En fin, varias prácticas que pueden irse implementando y con eso ir corrigiendo. Pero, el pero que yo veo es que lamentablemente, cuando tuvimos un andamiaje institucional en donde se pudo haber sacado un provecho importante de él, no se utilizó, no se ha utilizado, y por el contrario, ya a nivel nacional también estamos observando, acaba de sacar apenas Transparencia Internacional su última medición, que esa ya no la pude meter en mi libro. La última medición que saca Transparencia Internacional pone a México en una situación francamente lamentable. Se bajaron posiciones a nivel internacional y estamos hablando de que México obtuvo 26 de 100 puntos, que es, eso pone a México en la zona de los países más corruptos del planeta. Es decir, el último año, 2024, es un año que estamos ya analizando qué fue lo que ocurrió, por qué se disparó de esa manera la corrupción, y hay que ver qué tanto le tocó a Puebla esa situación. Pero una hipótesis que de entrada podemos manejar, Paco, y tú lo sabes muy bien, las campañas políticas son espacios en los cuales la corrupción, el desvío de recursos, la compra de votos, etcétera, pueden ser un factor que ha generado que México, en el ámbito internacional, ocupe el lamentable lugar que hoy está ocupando en la lista de Transparencia Internacional. Déjame hacerte una pregunta comprometedora. ¿Estamos viviendo un régimen autoritario? ¿Tiene visos de autoritarismo? No es comprometedora, es simplemente decir lo que está pasando. Sí, por supuesto que sí. Sí estamos viviendo ya en un país que por lo menos ha tenido un retroceso en cuanto a los avances que se tuvieron para tener un régimen democrático. Y hay básicamente, en lo que están de acuerdo los analistas, dos rubros. El asunto de los organismos autónomos, su desaparición, que porque costaban muy caros, cosa que es completamente falsa, y por otra parte, lo que se hizo con el Poder Judicial. Estos dos elementos, estos dos ingredientes, me parece que son un retroceso
en lo que se refiere a el régimen democrático. ¿Por qué? Porque los organismos autónomos precisamente gozaban de esa autonomía porque buscaban los equilibrios en diferentes rubros para que el ciudadano no se viera desprotegido frente a las acciones del gobierno. Claro. ¿Sí? Y entonces ahí estos organismos autónomos, entre otros el INAI, en fin, el de Federal Competencia, en fin, todos los organismos autónomos que desaparecieron, todos tenían una función para que las decisiones de un gobierno que pudiesen ser autoritarias fueran moderadas en esos organismos y entonces hubiera un mayor equilibrio entre las partes interesadas en los diferentes rubros que manejaban esos organismos autónomos. Y por otra parte, el Poder Judicial. Si bien es cierto, y esto lo sabemos, el Poder Judicial, por cierto, en lo que se refiere a percepciones, el Poder Judicial siempre ha tenido también su carga de gente que percibe que hay corrupción en ese Poder Judicial. Lo cierto es que hay dos velocidades. Uno es el Poder Judicial Federal y otro los tribunales superiores de justicia de los estados. Son cosas distintas y podemos observar que a nivel federal se había dado un avance importantísimo. Desde la época de Zedillo venía dándose un avance importante en lo que se refiere a la impartición de justicia en el ámbito federal. Ya están los números, ya están las jurisprudencias, ahí está todo lo que se avanzó en materia de garantías de libertades en el país. Y por otra parte, bueno, pues los estados rezagados en ese sentido, ¿verdad? Los que tienen que ver con, digamos, los tribunales locales, ¿no? Entonces sí había que hacer ahí ajustes para que todo el sistema de impartición de justicia pues fuera avanzando en lo que se refiere a que no hubiera corrupción, a que en realidad hubiera impartición de justicia y no se hicieran juicios a modo en función de algunos intereses, etcétera. Sí es cierto que había que meter mano, pero no lo que hicieron. Lo que hicieron con respecto a la mal llamada reforma judicial es un bodrio, un bodrio. Y lo vamos a ver ahora que se dé la elección de jueces y magistrados. Vamos a ver en qué va a terminar esto. Pero más allá de la descalificación que yo pueda hacer de esto, de esta mal llamada reforma judicial, lo que sí hay que decir es que lo poquito que se había avanzado en materia de impartición de justicia a nivel federal, lo acaban de destrozar. Y acaban de dar al traste con algo que es parte precisamente del combate a la corrupción, que hubiera el servicio profesional de carrera. En el momento en el cual muchos de los jueces, magistrados que es el sueño de y todos demás los que trabajan en el gobierno, que se habían preparado, que habían pasado todos sus exámenes, que era un asunto realmente de competencia para poder ocupar esas posiciones, se acabó. Y basta con que alguien tenga un cierto grado de popularidad o tener una buena relación con un partido que le pueda dar los votos suficientes para poder ser magistrado. Algo que es muy elemental. Yo me pregunto, ese juez, ese magistrado, que haya sido apoyado por un partido político o por particulares para su campaña, lo que sea, cuando sea esa parte esa parte sea parte del conflicto, valga la expresión, yo me pregunto si ese juez va a impartir realmente justicia o va a inclinar la balanza en favor de sus amigos que le ayudaron. Ese es el riesgo que estamos corriendo con esta elección de jueces y magistrados, y lo peor, que haya jueces sin preparación, sin tener la experiencia de esto que es impartir justicia, que es una de las actividades de mucha responsabilidad, porque defines el futuro de una persona, defines si una persona es inocente o es culpable, y defines si esta persona puede seguir libre o puede terminar en la cárcel, lo cual es determinarles la vida, o son determinantes en la vida. El que haya personas que no tengan esa preparación y que no tengan esa experiencia, como lo estamos viendo ya con alguna de las ministras de la Suprema Corte de Justicia, que cada vez que abre la boca es para decir barbaridades.
Bueno, pues si ese tipo de ministros son los que van a estar en la Suprema Corte de Justicia, pobre México. Y pobre México porque, pues como no va a tener ya ni organismos especializados, ni un poder judicial, por un lado, no va a tener inversiones, porque no hay confianza en el país, con qué instituciones se va a garantizar que esas inversiones no terminen cancelándose, terminen desvíos de recursos, etcétera. Y por otra parte, es un golpe a la República, porque estas instituciones precisamente se encargaban de hacer que los habitantes de nuestro país pudieran estar más o menos en condiciones de igualdad, desde la persona más humilde hasta los más encumbrados económica o políticamente. Eso es lo que hacían estas instituciones, y lo que se acaba de hacer con ellas es un acto de barbarie, en donde pues ahora lo que tenemos es un grupo enquistado en el poder, y que pues si las cosas se siguen dando en la dinámica en la que se dieron, particularmente en el año de 2024, fíjate Paco, no hablo de 2018, 2019, 2020, no, hablo de 2024, que es el año en el cual esto se precipitó, a partir de ese discurso del entonces presidente López Obrador, cuando anunció las famosas reformas y su plan C, que son las que en este momento tienen a México en una situación de un franco autoritarismo, porque no hay ya los contrapesos, y lo podemos ver, lo estamos observando. ¿Hay esperanzas, Alejandro? ¿México tiene salida? Siempre hay esperanzas, sin Paco, llegar a la violencia. Y en ese sentido tú sabes muy bien que siempre hay esperanzas. De hecho, el estar platicando aquí contigo, ¿verdad? Estamos hablando de un hombre con esperanzas. Claro que sí. Por supuesto que sí hay esperanza. Y yo creo que dentro del movimiento de regeneración nacional hay gente que no está de acuerdo con lo que está ocurriendo. Hay gente que no está de acuerdo con lo que se hizo con el Poder Judicial. Hay gente que no está de acuerdo con lo que se hizo con los organismos autónomos. No es un monolito. Con esas reformas constitucionales. No es un monolito. No es un monolito. Por otra parte, me parece que aun cuando la oposición en este momento está bocabajeada, lo cierto es que hay mucha gente que no está de acuerdo con el régimen. Veamos los números electorales. Si nosotros observamos cómo fue la votación en 2024, es cierto, ganó Morena, ganó con un 54, 56% de los votos, sí. Pero hay un 44% de gente que no votó por ellos. Esos son los números reales, independientemente que después se han hecho encuestas y que ya bajó de 44 a 33. No, pero los números reales de la gente que salió a votar, hay un 44% de gente que no está de acuerdo con el régimen. Entonces, ese 44%, creo yo, al no estar de acuerdo con el régimen, no significa que vaya a actuar de manera monolítica ese 44% en una sola oposición, en un solo partido de oposición. Me parece que puede haber diferentes alianzas, puede haber nuevos partidos de oposición, ¿sí?, que puedan volver a no volver a construir lo que se hizo en el pasado, porque lamentablemente ya está tocado también por el desgaste, claro, y los abusos que hubo también de parte de los partidos que gobernaron el país. Estamos de acuerdo. Y en ese sentido, creo yo que de lo que se trata es de construir instituciones que vayan corrigiendo los errores que se cometieron en el pasado, y sobre todo corrigiendo esta vuelta en U, en donde veníamos de un régimen autoritario y estamos regresando a ello. Entonces, si logramos con esta perspectiva ir poniéndonos de acuerdo, tanto aquellos que no están de acuerdo, que están, digamos, como partido en el poder, que están ahí y que no están de acuerdo del todo con lo que está ocurriendo, y por otra parte, lo que hay de oposición, que sí la hay, el asunto es que en este momento está pulverizada por los partidos que sufrieron un desgaste terrible y que hoy creo que va a ser muy difícil que se levanten. Tendrá que haber algunos otros partidos, el surgimiento de nuevos partidos, nuevas figuras, nuevas caras, pero yo creo que con eso podemos construir la democracia que pues tú y yo hemos soñado desde hace años. Alejandro, gracias, sigue siendo
catedrático que he conocido toda mi vida. Eso me alegra mucho. Y sobre todo el valor de decir las cosas. Y te lo agradezco mucho esta entrevista porque tenía yo la curiosidad del 68, porque de repente hacemos mitos históricos, y luego hacemos leyendas, y luego hacemos héroes a quienes no son héroes, y cosas por el estilo, y creo que vale la pena que nuestro auditorio reflexione. Sí, para mí sí hay un camino de esperanza en México, pero eso depende de la lealtad personal a uno mismo, a la sociedad en general y sobre todo en defender los valores que usted crea. Síganos en nuestras redes sociales. Esta fue una conversación con el pastor. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Paco. Gracias por esta invitación y esta oportunidad de platicar con tu auditorio.